¿Qué tal? Bienvenidos. El día de hoy vamos a tomar la capacitación sobre lo que es el Sistema Globalmente Armonizado, o SGA, mejor conocido. Y pues bueno, en este pequeño curso lo que vamos a ver es el motivo por el cual existe el Sistema Globalmente Armonizado y para qué nos sirve, ¿ok? Pues bueno, el Sistema Globalmente Armonizado es un sistema creado por la ONU con el fin de pues darle un enfoque a lo que es el manejo y el transporte y la identificación, sobre todo, de lo que son los materiales peligrosos, ¿ok? De esta forma, con unos pictogramas, estos pictogramas que vemos en la parte de aquí, nos podemos guiar de cuáles son los riesgos a los que estamos expuestos al momento de manipular alguna sustancia peligrosa, ¿ok? Entonces, más adelante vamos a ver qué significa cada uno de ellos, pero es importante que ustedes sepan que fue un sistema creado por la ONU para que de esta forma sea a nivel global la identificación de estas sustancias. Anteriormente, cada uno de los países, en el caso de México, tenía una norma la cual pues nos daba una referencia de cómo identificar las sustancias, pero solamente en México. Cuando las sustancias salían de México o llegaban de otros países, venían identificadas de una forma diferente. Es por eso que la ONU realizó lo que son estos pictogramas para que de forma mundial se identificaran con los mismos y pues aunque un material que viniera de México y terminara en Estados Unidos o uno de Inglaterra que terminara en México, estuviera identificado de la misma forma y no se interpretara como a confusiones o algo por el estilo. ¿Ok? Pues bueno, ya explicado esto, pues vamos a hacer una pequeña pregunta. ¿Qué significa SGA? Muy bien, pues efectivamente SGA significa Sistema Globalmente Armonizado. Ahora, el SGA no solo comprende sustancias químicas a nivel industrial, ¿ok? Sino que también comprende lo que son el consumo o los productos que nosotros llegamos a tener en casa. Esto porque muchas veces cuando se realizan trabajos de limpieza dentro de una industria, por ejemplo, se llega a utilizar, por ejemplo, cloro o amoníaco o alguna sustancia que no es específicamente hecha para el uso industrial, sino que también se puede llegar a utilizar en lo que es nuestras casas. Entonces, esta capacitación nos sirve para el trabajo, pero también nos sirve para identificarlos afuera del trabajo, ¿ok? Entonces, es importante que ustedes entiendan que todas las sustancias químicas peligrosas deben de estar debidamente identificadas porque de esta forma nosotros podremos saber cuál es el riesgo o cuáles son las medidas que deberíamos de tomar a la hora de manipular estas sustancias. Ahora, la ONU no solamente creó lo que son los pictogramas o los códigos, sino que también hizo unos formatos llamados FDS, que son fichas de seguridad, las cuales nos indican cuáles son los peligros a los que estamos expuestos, cómo podemos controlar en caso de que lleguemos a tener algún accidente con estas sustancias, y pues prácticamente también nos indica de cuál es el equipo de protección personal que nosotros debemos utilizar al momento de manipular estos materiales, ¿ok? También hace recomendaciones sobre lo que son los primeros auxilios en caso de que lleguemos a tener contacto con una de las sustancias, ya sea pues de forma inhalada o de forma que se la tomaron de ingestión, o también, por ejemplo, de contacto con la piel. Esto depende mucho del tipo de sustancia con la cual estemos trabajando. Hay algunas que si nos caen en las manos no nos pasa nada, pero hay algunas que nos llegan a caer en las manos y nos pueden llegar a quemar, o hay unas que, por ejemplo, podemos no oler, digamos, pero sí podemos estar expuestos a ellas. Sin embargo, hay otras que si las inhalamos nos pueden quemar los pulmones. Entonces, es por eso que es importante nosotros siempre tener a la mano lo que es una ficha de datos de seguridad, que más adelante vamos a adentrar un poco qué es lo que contiene y cómo está conformada,
y también que el producto que vamos a manipular esté debidamente identificado, porque en las etiquetas o vaya en los pictogramas que vamos a ver, nos va a indicar si tiene algún riesgo para la salud. Pues muy bien, aquí vamos a ver un pequeño video de un derrame. Este es un derrame a nivel industrial, pero fíjense que aquí no se tiene ninguna etiqueta de identificación, o por lo menos a la vista. En estos casos es importante tener una ficha de datos de seguridad porque después de evacuar el lugar, lógicamente tienen que salir las personas, se tiene que verificar cuál es el método más seguro o el método que recomienda la hoja de datos de seguridad o la ficha de seguridad para poder contener este tipo de derrames, porque ahorita vamos a ver que no es solamente un derrame como de algo así como de gasolina o de pintura, sino que es un derrame de algún tipo de gas o de una sustancia que reacciona con el oxígeno. Vamos a ver el video. Aquí, le repito, es a nivel industrial, seguramente estaban haciendo algún venteo de algún producto, es decir, estaban vaciando algún producto o traspaleando algún producto y este explotó. Sin embargo, vemos que ya en la mitad del video, las personas después de evacuar, lo que realizan es aplicarle algún tipo de espuma o algún producto que seguramente está neutralizando el producto que se derramó. Entonces, ¿cómo ellos pueden saber, por ejemplo, qué tipo de agente extintor o agente neutralizante pueden estar aplicando? Pues seguramente está puesto o está plasmado en lo que es la ficha de datos de seguridad. Es por eso que es importante tenerla y conocer con qué tipo de materiales estamos trabajando para, en caso de algún derrame o algún accidente, tener el conocimiento de qué es lo que tenemos que hacer en estos casos. ¿Ok? Entonces, pues bueno, y aparte, como les decía, tener todos los contenedores deben de estar debidamente identificados para que en caso de un derrame se pueda saber con qué material o con qué químico se está trabajando. Tiene otra pregunta. ¿Quién creó el sistema globalmente armonizado? Ya lo vimos anteriormente. Ok, pues sí, efectivamente, el sistema globalmente armonizado lo creó la ONU, la Organización de Naciones Unidas. Ahora vamos a ver los cambios de la información. Anteriormente, no sé si ustedes llegaron a ver en alguna industria o en algún producto que ustedes llegaron a tener en las manos, ya sea por ejemplo las pinturas por lo regular traían este tipo de rectángulo, perdón, de cuadradito o de rombo, y este pequeño rombo lo que tenía en su interior eran diferentes cuadraditos o diferentes rombos, depende de cómo lo veamos. Pero su función era clasificar los riesgos, solamente que este rombo lo que tenía es que tenía diferentes pues números, diferentes abreviaturas y cada uno de ellos significaba algo. Entonces, de alguna forma era algo confuso para el trabajador o para las personas interpretar este tipo de rombo, ¿ok? Sin embargo, pues también se tenía que tener pues un poco más de conocimiento especializado en el manejo de estos químicos y por otra parte, pues aprenderse todas las denominaciones que tienen aquí, tanto qué significaba cada número en cada color, qué significaba cada color también, por ejemplo, qué significaba cada pictograma, que en algunos casos se llegaban a colocar, y pues todo esto nos daba la información que ahora obtenemos con lo que es el sistema globalmente armonizado. ¿Ok? En caso de este sistema, de la NOM 018, que es la que
regía en México para, para etiquetar los materiales peligrosos, pues contaba con lo que era una hoja de datos de seguridad y pues tenían también lo que son, iban más o menos de 1 a 8 hojas la información que nos proporcionaban en las hojas de datos de seguridad. Entonces, pues se dan cuenta, era poquito lo que era muy confuso y aparte era poquita la información que nos daban para la manipulación de los materiales peligrosos. Y ahora, ya con lo nuevo, que es el sistema globalmente armonizado, con las fichas de datos de seguridad, poseen información pues casi ilimitada. Hay algunas hojas de datos de seguridad que llegan a tener más de 100 hojas. Y por otra parte, lo que trataron de hacer, para no confundir a la gente con lo que son colores, números, interpretaciones y pictogramas, lo que hicieron ahora en el sistema globalmente armonizado es que solamente diseñaron estos pictogramas que tenemos aquí. ¿Ok? Son en total 9 y estos 9 pictogramas pues restituyeron, digamos, suplantaron a lo que es el rombo de seguridad, que es este que tenemos aquí. Ahorita vamos a ver qué significa cada uno de ellos y van a ver que es bastante fácil, incluso por los dibujitos que tiene, interpretar lo que significa cada uno de ellos. ¿Okay? Entonces, aquí viene otra pregunta. ¿Qué significa FDS? Ya lo mencioné en varias ocasiones en esta presentación, me imagino ya lo deben de saber. Efectivamente, FDS significa ficha de seguridad y es el documento donde nosotros podemos encontrar las instrucciones de cómo debemos manipular ese químico o ese material peligroso y pues nos puede incluir más bien nos incluye 16 puntos en los cuales a nosotros nos da información de los riesgos a los que estamos expuestos, cómo manejarlo, con qué tipo de protección personal debemos utilizar, qué hacer en caso de emergencia, qué hacer en caso de que se necesite atención médica o primeros auxilios, en fin, nos indica varias cosas. ¿Okay? Y ahora, ¿para qué nos va a servir el SGA, el Sistema Globalmente Armonizado? Como anteriormente les había dicho, pues es para clasificar prácticamente lo que son los productos y obtener un mayor conocimiento sobre cómo debemos de utilizarlos y cómo debemos de manejarlos, sobre todo de las medidas de seguridad que debemos de tener al momento de manejar estos químicos peligrosos. ¿Ok? En algunos casos llega a haber incompatibilidades de que no podemos almacenar ciertos químicos con otros porque llegan a reaccionar y esto puede pues, provocar algún incendio o que se empiecen a crear gases o vapores que pues, son nocivos para la salud. Esto también hay que verificarlo. En este video lo que vamos a ver es por qué es importante mantener lo que es identificadas nuestras sustancias y saber con qué estamos trabajando. Porque en algunos casos no solamente somos nosotros los que estamos trabajando en el área, por ejemplo, una persona que está, no sé, se me ocurre limpiando con ácido muriático, ¿no? Esa persona a lo mejor es la persona de limpieza y está limpiando los pisos y les está dando brillo, está trabajando todo perfecto, tomó sus medidas de seguridad, tiene sus guantes, tiene su respirador, tiene su ropa adecuada para el manejo de este químico, pero al lado de esa persona hay un soldador, digamos, y tiene por ahí un vasito de agua o tiene, no sé, una botella de agua que la utiliza para, no sé, para freír algún metal o algo por el estilo, que no debería, pero por ahí la tiene, digamos. ¿No? Entonces la persona de limpieza está limpiando muy bonito todo, le está quedando súper padre el piso y el soldador confunde su botellita de agua con la botellita de ácido muriático que está utilizando la señora. Entonces él le echa agua y se empieza a crear un gas. Y ese gas pues los empieza a hacer así que tosan mucho y piensan que es por la soldadura o por otra cosa y se quedan ahí hasta que se desmayan. Ese puede ser un caso muy extremista, ¿no? Pero puede llegar a pasar. Entonces, lo ideal no es llegar a ese extremo, sino evitar desde el principio que el soldador llegue a confundir su botella de agua
con el ácido muriático de la señora. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues identificando lo que es cada una de las sustancias. En este caso, pues igual dándole al soldador el agua, que no debería de tener a la mano, y a la señora, pues la señora de la limpieza, pues indicarle que su producto, o en este caso su botella de ácido muriático, debe de ser de un contenedor adecuado para esa sustancia y que debe de estar debidamente identificada. Muy bien. Entonces vamos a ver este pequeño video de por qué es necesario identificar las sustancias peligrosas y aparte llevar un procedimiento LOTO en caso de que se llegue a dar pues algún mantenimiento, pues alguna tubería que contiene alguna sustancia peligrosa. Pero vamos a ver el video. Un momento, en algunos tubos que contienen algún tipo de sustancia. Al parecer, vean este de viento que se encuentra aquí y está soplando ellos, ¿ok? Entonces, ellos, pues como van a trabajar con estas líneas de tuberías, pues tienen que sacar lo que es el contenido que se encuentra adentro de las tuberías, pero no ponen ningún tipo de control para que otra persona no pueda ingresar al área, ¿ok? Entonces, es de que esta persona, pues ingresa al área donde ellos están trabajando, porque nadie le advirtió que se iba a hacer un trabajo con químicos. Es que iban a trabajar desde el principio, ya se colocaron un equipo de personal adecuado para trabajar con esta, ¿okay? Pero esta persona entra sin equipo de protección personal y pues no se le ocurre ir a preguntar qué es lo que van a hacer las otras personas. Entonces él se pone a trabajar en cosa, para hacer el mensaje, dirigir el mensaje, pero cuando estas personas empiezan a hacer el mantenimiento, se empieza a liberar lo que es un ácido. Este ácido, pues a la persona le empieza a causar dificultad respiratoria, lo cual le provoca, pues, que se desmaye. Sonando, esa persona, pues, no le hace caso, tal vez porque desconoce de algún tipo de procedimientos o para qué sirve. La persona se desmaya y uno de los compañeros que estaba trabajando con el químico o con la sustancia se da cuenta y pues cierra y retan al compañero. Y ahí pues el personal le da un poco de agua, pero eso jamás se debe de hacer cuando estamos trabajando con un ácido, porque si mezclamos lo que es agua con ácido, se forma más ácido. Entonces estas personas, a pesar de su buena voluntad, muy probablemente pues ya le quemaron los pulmones a su compañero. ¿Okay? Eso es una razón también por la cual tenemos que checar específicamente en la hoja de datos de seguridad qué es lo que debemos de hacer. Si le podemos aplicar agua, si siente que la persona se está quemando su mano, si podemos aplicar agua o si de plano no, porque a lo mejor es un ácido y le vamos a quemar más la mano. ¿Ok? Esa persona pues la llevaron a un hospital, la atendieron y pues ahí lo tenemos como una representación como de un dios o algo por el estilo, pero le dice, mira carnal, esto es lo que tuviste que hacer antes de ingresar al área donde trabajaste y pues te expusiste a un ácido sin darte cuenta. Ya después, a estas personas, pues también les da la recomendación de que tienen que acordonar el área y tomar en cuenta que pues tienen que acordonar tanto en la parte baja como en la parte alta
y poner un tipo de control junto con señales de que aquí se está realizando un trabajo con químicos o con tóxicos, y poner a una persona que esté encargada de pues controlar qué tipo de personas entran, ¿no? O sea, si los ve que no traen su equipo de protección personal, que no traen protección respiratoria, que no conocen el procedimiento o que ni siquiera están enterados del trabajo que se va a realizar ahí, pues igual que les indique, oye, mira, pues tienes que utilizar equipo de protección personal específico para poder entrar aquí, o si no, no puedes entrar. Y pues esa es la recomendación aquí que les hace esta persona, que pues, la hace muy bien de supervisor de seguridad. Informa al personal qué cosas tiene que hacer. Por ejemplo, aquí vemos que en su hoja de datos de seguridad, aquí está que no se les puede aplicar agua, bueno, no se les puede dar agua en caso de que lleguen a tener alguna ingestión o alguna intoxicación por esto. Tienen que utilizar equipo de protección respiración autónoma, tienen que utilizar un explosímetro, que tienen que checar la dirección del viento y que pues están trabajando con algo que es tóxico. ¿Ok? Entonces, pues ya estas son las recomendaciones que les hace aquí su supervisor de seguridad, que debe de haber un control de personal y que se debe delimitar el área. Entonces, pues ya les da su lección de seguridad para evitar que les llegue a ocurrir algún accidente. Y esta persona, pues, si quiere trabajar, tendrá que ponerse el equipo de protección personal o esperar a que terminen de trabajar las personas y se encuentre despejada el área para poder ellos seguir con su trabajo. Ok, a ver, permítanme un momento, si salió la presentación. Entonces, queda claro la importancia de nosotros conocer cuáles son los procedimientos para, pues, para ingresar a un lugar donde se están realizando trabajos con sustancias o químicos peligrosos. Bueno, pues ahora vamos a ver lo que son los pictogramas. Okay. Perfecto. Pues bueno, este video pues era el que quería que vieran para que pues tengan en cuenta cuál es la importancia de siempre trabajar en equipo. No solamente, acuérdense que no solamente nosotros estamos trabajando en algo, sino que alrededor también hay personas que pueden estar expuestas a las cosas o a las actividades que nosotros realicemos. Muy bien. Ok. Bueno, nos habíamos quedado lo del video. Bueno, ahora vamos a empezar con lo que son los pictogramas del sistema globalmente armonizado. Cada uno de ellos tiene un significado el cual nos advierte de con qué tipo de químico estamos trabajando y los riesgos a los que estamos expuestos, que es lo que cada una de estas sustancias que llegue a tener alguno de estos pictogramas puede causar un accidente o cómo es que puede llegar a reaccionar, ¿vale? Por ejemplo, aquí vemos que este pictograma se utiliza para el uso de, bueno, que es una sustancia explosiva, ¿ok?
Aquí también vemos, por ejemplo, de las sustancias inflamables. Aquí vemos de las sustancias comburentes. Aquí este tanquecito, que parece un tanquecito de gas de acetileno o algo por el estilo, se coloca en los que son recipientes sujetos a presión. Eso lo vamos a encontrar en cualquiera de los tanques. Este, que es como unos tubos de ensayo, junto con una manita y al parecer un metal o algo por el estilo, esto significa que son corrosivos. ¿Ok? La calaca, pues siempre nos indica lo que es toxicidad, lo que es un tóxico. Este signo de admiración nos indica que es un químico nocivo o irritante. Este arbolito seco junto con un pescadito muerto, pues nos indica que es un daño que puede provocar un daño al medio ambiente, perdón. Y esta sombra como de persona o este muñequito negrito, junto con algo como que le esté explotando en el pecho, significa que es peligroso para la salud. ¿Ok? Entonces, pues prácticamente estos son los 9 pictogramas por los cuales está conformado el sistema globalmente armonizado. Y es importante que ustedes, si se dan cuenta, son bastante lógicos o bastante fáciles de interpretar por los dibujitos que tienen. Si son un tanquecito, pues recipientes sujetos a presión. Si es algo que está explotando, pues que es explosivo. Si es algo, un muñequito como que le está explotando algo en el pecho, pues a lo mejor es peligroso para la salud, ¿no? O que me hace a mí que es el más, pues el más evidente, pues un árbol seco con un pescado muerto, pues quiere decir que son más daños al medio ambiente. ¿Vale? Entonces, estos pictogramas es necesario que ustedes se los aprendan para que cuando tengan contacto con alguna sustancia, pues estén enterados de que, con qué tipo de sustancia están trabajando y los riesgos a los que están expuestos. Aunado a esto, pues deben de contar también con lo que es su ficha de datos de seguridad para que le puedan dar una leída y saber, pues, cómo pueden reaccionar en caso de una emergencia. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Cada uno de ustedes me va a ir diciendo qué significa pues prácticamente cada pictograma, ¿vale? Vamos a empezar con el primero del lado izquierdo. Efectivamente, es inflamable. El segundo es un explosivo, efectivamente. El tercero es un químico nocivo o irritante. El cuarto es un tóxico. El quinto, que es el que les decía que me parece bastante curioso, efectivamente, son daños al medio ambiente. Y los otros, pues son peligros para la salud, corrosivos, recipientes sujetos a presión y comburentes. Ahora, ¿cómo podemos identificar que ese producto es un producto químico peligroso? Pues cada uno de ellos debe de tener una etiqueta que por lo menos debe de tener estos 7 componentes o estas 7 partes de la etiqueta, que pues el primero es la identificación del producto, es decir, cuál es el nombre del producto, ¿ok? El segundo son las palabras de advertencia, es decir, peligro. Bueno, para esto hay algunas que tienen solamente una P, que es de prudent, y otras que tienen una H, que es de hazard, o sea, de peligro, de material peligroso. ¿Ok? Entonces, pues esta palabra debe ser ya sea peligro, en este caso, pues aquí la tienen. Después, el tercer elemento que debe de tener son las indicaciones de peligro, a qué estamos expuestos, ¿vale? El cuarto son los pictogramas, los que acabamos de ver ahorita. Por ejemplo, vemos que es peligroso para la salud, que es tóxico y que causa daños al medio ambiente. El quinto son los consejos de prudencia, los que les decía, de hazard o prudence. En este caso, pues nos dice qué hacer, por ejemplo, en caso de contacto con la piel o de inhalación. ¿Por qué? Pues porque causa daños a la salud, aquí ya lo vimos. El sexto es la información del fabricante o del importador, ¿ok? Y el séptimo es la información complementaria. Entonces, estos son como mínimo las 7 partes que debe de tener lo que es la etiqueta de la sustancia química.
Ahora, las fichas de seguridad deben de tener 16 partes, ¿ok? Y cada una de estas partes nos va a mencionar ciertas cosas con las cuales nosotros debemos de estar pendientes al momento de trabajar con las sustancias químicas peligrosas. La primera, pues, es algo parecido a lo que es la etiqueta, solamente que este es un documento que puede ser de varias hojas, ya vimos que pueden llegar a ser más de 100, dependiendo, claro, del producto, pero es importante que siempre la tengamos a la mano al momento de nosotros trabajar con las sustancias peligrosas y que de igual forma la leamos para pues estar preparados en caso de una emergencia. Por ejemplo, lo primero pues igual es la identificación del producto, después la identificación del peligro o de los peligros que nos lleguen a generar estas sustancias, la composición, es decir, de qué está hecho, qué otras sustancias se agregaron, los primeros auxilios en caso de que pues llegue a pasar un accidente, cómo atender a esa persona, las medidas de lucha contra incendios en caso de que aplique, es decir, si es un material flamable o se puede llegar a incendiar, también con qué tipo de agente extintor es mejor pues atender la emergencia o con qué extintor sería bueno utilizar, cuál es el más efectivo. Ya en otras capacitaciones, por ejemplo, de combate y control de incendios, hemos visto que dependiendo del tipo de fuego, es el tipo de agente extintor que deberíamos de ocupar, porque en el mejor de los casos, pues simplemente no se va a apagar el incendio, ¿no? Pero en el peor de los casos puede llegar a hacer reacción y eso puede provocar, pues, que se generen gases o que incluso el incendio se salga de control. Entonces, aquí las medidas de lucha contra incendio es importante que también chequemos que tengamos el equipo correcto para poder hacerle frente a un incendio del material con el que estamos trabajando. Muy bien. Por otra parte, las medidas que se deben de tomar en caso de vertido accidental, es decir, de un derrame. ¿Con qué podemos contener ese derrame? Si el kit de contraderrames que tenemos es adecuado o es de la capacidad adecuada o del material adecuado para poder controlar un derrame. La manipulación y almacenamiento, este también es otro de los puntos que debemos de tener en cuenta. ¿Por qué? Porque a la hora de manipularlo, acuérdense que debemos de seguir ciertas reglas, como es el uso de protección personal, que también viene en una parte aquí de la FDS, y el almacenamiento. Esto es importante porque, igual, les repito, no todas las sustancias son compatibles con algunas otras que podemos llegar a tener almacenadas en el mismo lugar. Claro está el ejemplo, por ejemplo, de los soldadores que llegan a trabajar con acetileno y el acetileno reacciona con lo que son las grasas. Entonces, si almacenamos acetileno junto con unos tanques o botes de grasa que tengamos por ahí, pues podemos llegar a provocar una reacción y eso puede llegar a provocar también un incendio. ¿Ok? Por otra parte, los controles de exposición y protección personal. Lo que les decía, ¿qué tipo de equipo de protección personal necesitamos utilizar para poder manipular esta sustancia? Las propiedades físicas y químicas, igual de que está hecho, la estabilidad y reactividad, que es lo que les decía. Hay algunos que son inestables, por ejemplo, cuando están en lugares muy calientes o muy fríos. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Y reactividad, pues igual, con qué otro tipo de sustancias pueden llegar a reaccionar. La información toxicológica, esto es más enfocado para el área de la salud. En caso de que llegue a ocurrir algún accidente, es también necesario que llevemos nuestra hoja de datos de seguridad para que ellos estén enterados de con qué sustancia están tratando, cómo atenderlo y incluso qué medicamentos le pueden llegar a colocar, porque igual si tuvo pues inhalación de algún producto que hace reacción con algún medicamento, pueden llegar a dañar más al paciente, ¿no? La información ecotoxicológica, esto es igual enfocado más para cuando se llegan a presentar lo que son los derrames, y al momento del derrame, pues igual cómo se debe de recoger esta sustancia y qué impacto ambiental va a tener pues por el derrame, ¿no? Por otra parte, también está lo que es la información relativa a la eliminación de los productos, es decir, después de utilizarlos, el material sobrante, por ejemplo, los trapos que quedaron impregnados, de qué forma se deben de desechar o hacia qué lugar se deben de enviar al momento de que ya no nos sirvan.
Y también está lo que es la información relativa al transporte. Esto es de qué forma se deben de transportar. Por ejemplo, los tanques pues siempre deben ir de forma vertical, ya lo sabemos. Pero hay algunos otros químicos que pues también se necesita tener algún tipo de especificaciones particulares para este tipo de químicos. Ya será dependiendo del químico, el químico con el que estemos trabajando. La información sobre la reglamentación, es decir, a qué normas nos estamos apegando, y pues información adicional que en algunos casos de algunos químicos se llega a requerir, pero pues ya depende ahora sí que del químico con el que estemos trabajando. Estas son las 16 partes que comprenden la ficha de datos de seguridad. Y les digo, puede ser una ficha de seguridad cortita de unas 15 hojas o puede ser una ficha de seguridad de muchas hojas, desde igual 15 hojas hasta más, hasta 100, 120 o más, dependiendo igual de la sustancia con la que estemos trabajando. ¿Ok? Entonces, aquí viene la pregunta. ¿Cuántas partes tiene una ficha de datos de seguridad? ¿Alguien me puede ayudar con esa pregunta? Ok, muy bien, son 16 partes. Ahora, esta es la parte donde les indicaba que a veces nos podemos llegar a encontrar una H de hazard y una P de prudence. Eso es lo que significa cuando encontremos una H o una P de peligroso o de que mantengamos prudencia. Entonces, ¿qué significa la H y la P en las fichas de seguridad? Hazard en el caso de la H y prudence, prudencia en el caso de la P. Ok, ahora vamos a ver cómo se clasifican los peligros que se llegan a tener en lo que es el sistema globalmente armonizado. Ok, en primera parte vamos a ver que los peligros físicos se definen como lo que es el peligro de explosión, recipientes sujetos a presión, inflamables, comburentes y lo que son los los corrosivos. Por otra parte, los peligros a la salud está tóxico, daños a la salud, corrosivos e irritantes. Y por último, los peligros al medio ambiente comprenden lo que son pues los daños al medio ambiente. Esta es la forma como se clasifican lo que son los peligros en físicos, en peligros a la salud y peligros al medio ambiente. ¿Ok? Muy bien, entonces la pregunta es, ¿cuáles son los tres tipos de peligros en los que se divide el sistema globalmente armonizado? Muy bien, son los peligros físicos, los peligros a la salud y los peligros al medio ambiente. Ahora, vamos a ver el transporte. ¿Cuáles son las medidas que debemos de tomar al momento de realizar el transporte o el manejo de lo que son las sustancias químicas peligrosas? En primer lugar, recuerden que siempre debemos de contar con lo que es nuestra ficha de seguridad completa, ¿ok? En caso de las personas que manejen el material, deben de tener el conocimiento de cuáles son las partes que comprenden la ficha de seguridad de ese producto en específico y cuáles son las medidas en caso de emergencia que deben de tomar. ¿Ok? Por otra parte, también deben de conocer los recipientes que son los adecuados o cuáles son los recipientes adecuados para poder transportar y almacenar lo que es el producto con el que estén trabajando. Deben de contar también, en caso de que así lo requiera o lo pida la ficha de seguridad, con un extintor y con un kit contra derrames. ¿Ok? Y por último, también deben de contar con una capacitación
para el manejo de sustancias químicas con una expedición de un DC-3. Esto con el motivo de que de forma documental se tenga comprobado de que el personal está capacitado para realizar ese tipo de actividades. Ahora, también deben de contar con lo que es el equipo de protección personal adecuado indicado en la ficha de seguridad. En algunos casos, simplemente se llega a pedir que tengan ropa de trabajo, por ejemplo, un pantalón de mezclilla y una camisola de mezclilla, junto con unos guantes, un respirador, unos lentes o tal vez una careta, ¿no? O una mascarilla. Pero en algunos casos se empiezan a pedir lo que son los trajes Tyvek o otros tipos de trajes para materiales peligrosos, que son los trajes hazmat. Dependiendo del químico con el que ustedes estén trabajando, se les requerirá tal vez de algún traje como los que estamos viendo en esta parte. Muy bien, eso ya depende del material con el que estemos trabajando. Ahora, la pregunta es, ¿ustedes cómo pueden saber cuál es el equipo de protección personal que deben de utilizar al momento de tener contacto o de trabajar con una sustancia peligrosa? Ok, recuerden que para nosotros poder saber qué es lo que tenemos que utilizar, cuál es nuestro equipo de protección personal adecuado para manipular esta sustancia, tenemos que checar nuestra ficha de seguridad. En nuestra ficha de seguridad nos va a indicar todo lo que tenemos que utilizar y cómo debemos de utilizarlo, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que pasa si nosotros omitimos el uso de equipo de protección personal o de las recomendaciones que nos hace el sistema globalmente armonizado por medio de las fichas de seguridad? Pues, por ejemplo, puede ocurrir una neumonía química, es decir, por la inhalación de lo que puede llegar a ser una sustancia química que pues en su etiqueta tenía que provoca daños a la salud o que es tóxica, pues prácticamente nuestros pulmones se hinchan y al hincharse, pues lo que ocurre es de que nosotros tenemos una dificultad respiratoria y en algunos casos, dependiendo del químico, se hinchan porque se quemaron. O sea, nuestros pulmones a la hora de inhalar la sustancia se llegan a quemar. Y pues prácticamente eso, si nos va bien, igual y nos los revierten, pero no vamos a quedar con una capacidad pulmonar adecuada. Y en el peor de los casos, pues las personas simplemente por no querer atenderse o no causar problemas en el trabajo, no lo informan y pues se mueren. Muchos de estos casos no pasan incluso dentro de lo que es el área de trabajo. En algunas ocasiones las personas se van a su casa y se empiezan a sentir mal en la noche. Y pues al otro día ya amanecen muy delicados, ya no van a trabajar, los llevan al hospital, pero pues igual en lo que los doctores averiguan qué es lo que le pasó o con qué sustancia a lo mejor estaba trabajando o tratan de descartar de alguna enfermedad como una neumonía típica, digamos, eh, pues se tardan bastante hasta que pues tal vez el trabajador, si es que todavía puede hablar, se le ocurre decirle que es que estuve trabajando con un ácido y no me dieron careta. Entonces, siempre hay que tener cuidado con las sustancias peligrosas, sobre todo los químicos que trabajamos. Hay que siempre utilizar y verificar en nuestra ficha de seguridad, nosotros como trabajadores, que el equipo de protección personal que me dieron es el adecuado para la sustancia pues, con la que voy a trabajar, ¿ok? Porque les digo, muchas veces no es dentro del área de trabajo. Cuando son grandes cantidades lo que se llega a respirar, sí puede llegar dentro del área de trabajo a ocurrir el accidente o pues vaya que se empiecen a sentir mal, ¿no? Pero en algunas ocasiones cuando la exposición no es prolongada o no fue mucho, pueden incluso pasar días o muchas horas, y les digo, por lo regular ya las personas cuando se empiezan a sentir mal es pues cuando están en sus casas y pues ya es de noche. Entonces es algo delicado. Aquí pues lo que les decía, la neumonitis química aguda, lo que ocurre pues es una inflamación de lo que son los pulmones, sobre todo los alvéolos, pero en caso de una neumonía normal, lo que ocurre es que pues se llenan como de pus. Sin embargo, cuando es una neumonitis química, lo que ocurre es de que simplemente se inflaman.
Entonces se inflaman porque pues, prácticamente se quemaron. Entonces, ¿cuáles son los síntomas de una neumonitis química? Pues es tos, mucha tos, así como que les raspa algo, pero no tienen flema. Por otra parte, también está lo que es el flujo nasal, dolor y ardor en la garganta o pecho, que pues es lógicamente porque algo se quemó dentro del pecho, dolor de cabeza y dificultad para pensar con claridad, color azul en las uñas, es en las uñas y en los labios. Esto es porque pues ya la cantidad de oxígeno que estamos aprovechando o que está aprovechando nuestros pulmones no es la suficiente para podernos pues aportar la cantidad de oxígeno que necesitamos para vivir. Entonces eso les hace que las personas empiecen a tener deficiencia de oxígeno, lo cual les causa las uñas de color azul o un poco más oscuras, tanto en manos, pies y los labios también se les llegan a poner morados o azules. Por otra parte, pues también la presencia de náuseas, de querer como vomitar, y algunos vapores causan fiebre. Igual depende mucho del químico con el que hayan estado trabajando, puede llegar a causarles una temperatura alta, ¿vale? Estos pues, síntomas se los compartimos a ustedes porque si ustedes llegan a tener algún síntoma de estos o algún signo de estos, después de trabajar con químicos, es necesario que se lo informen a su supervisor de seguridad. Y les repito, siempre antes de cada actividad hay que verificar que contemos con el equipo de protección personal adecuado para la actividad que vamos a realizar y el químico que vamos a manipular, y hay que verificarlo nosotros como trabajadores, no hay que dejarlo todo en manos del supervisor de seguridad, del compañero o del residente. Hay que verificar nosotros en nuestra hoja de datos, en nuestra ficha de datos de seguridad, perdón, que el equipo de protección personal sea el adecuado, que tengamos pues sí, los agentes extintores necesarios en caso de que llegue a ocurrir un incendio, ¿ok? Que tengamos todas las medidas necesarias que nos indica en la ficha de datos de seguridad y siempre tenerla a la mano. En caso de que ustedes se lleguen a sentir mal, que esperemos que no, ustedes con ese conocimiento, si van al doctor, le podrían decir, oiga, es que yo hoy en el trabajo o ayer en el trabajo estuve trabajando con cierta sustancia. Y entonces esa va a ser una pista muy importante, la cual le van a dar al doctor y él va a saber cómo atenderlos. Pero es importante que para evitar que pase todo esto de ir al doctor, usen su equipo de protección personal y que sea el adecuado. Muy bien. ¿Alguna duda con respecto a las medidas de seguridad que se deben de tomar al momento de trabajar con sustancias químicas y cómo deben de estar etiquetadas estas mismas? Bueno, pues esta fue la presentación del sistema globalmente armonizado. Recuerden que lo que ustedes tienen que llevarse de esta capacitación son las medidas de seguridad que se deben de tomar para trabajar con estos químicos y también deben de grabarse lo que son estos 9 pictogramas. Muy bien, acuérdense, peligros explosivos, inflamables, comburentes, gases bajo presión, corrosivos, tóxicos, químicos nocivos o irritantes, daños al medio ambiente y peligros para la salud. ¿Vale? Pues bueno, espero les haya gustado la presentación. Fue un gusto estar con ustedes.